Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Te doy gracias, Señor, porque un día te hiciste presente en la vida de cada uno de nosotros y desde ahí, Señor, te escuchamos diariamente, te sentimos, te vemos en cada momento de nuestra vida, Señor. Independientemente de lo que esté pasando alrededor de nosotros y en el mundo entero, Señor, nosotros estamos en tus manos. Mi Señor, te doy gracias esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por haberlos traído a este lugar, pero sobre todo por tu sangre derramada en la cruz, porque después de 2000 años es efectiva para perdonar multitud de pecados. Mi Señor, permite, Espíritu Santo, que esta tarde te pido en el nombre de Jesús, sean martillados los corazones, sean corregidos, sean exhortados y alentados a continuar. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Estamos estudiando este libro, Primera de Corintios, muy hermoso. ¿Me pones la diapositiva 1, por favor? Este mensaje se llama La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Mis hermanos, pues espero que estén disfrutando este libro. La verdad es muy, muy, muy hermoso. Vamos a la diapositiva 1. ¿Cómo se llama el mensaje? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Y mira, esto lo vimos el martes pasado. El martes pasado. Acá hay lugar, mis hermanas. Esto lo vimos el martes pasado. Empezamos el capítulo 2 y pon mucha atención. Dale un codazo al que tienes al lado y dile: no te distraigas. No te distraigas, porque por eso sales igual. Por eso. Mira el versículo 1. Es el apóstol Pablo: cuando fui a ustedes para anunciarles el evangelio de Dios, no fui con altivez de palabras o de sabiduría, pues me propuse a predicarles solamente a Jesucristo y a este crucificado. Y en el versículo 3 les dice: y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Recordemos que apenas meses antes había huido el apóstol Pablo de Tesalónica, había huido de Berea, y ya sabemos lo que ocurrió en Atenas. Ya sabemos lo que ocurrió en Atenas. Por eso en este versículo 3 les dice: estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4. Todo esto tenemos que tenerlo en la mente para continuar con el siguiente versículo. Mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración convincente en el griego del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vea 1 Corintios 2:6, por favor, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llamó el mensaje?
la sabiduría de Dios. Mira cómo dice la palabra de Dios. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero pues creo que nada más vamos a avanzar un versículo. Mira qué importante es esto. Entonces, con esto en mente, mis hermanos, el apóstol Pablo, después de eso que sucedió en Atenas, en el versículo 2 dice, pues ahora me propuse simplemente a predicarles a Jesucristo y a su crucifixión. Y no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración convincente del Espíritu de Dios. Y miren este versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y esa palabra que la Reina Valera traduce como madurez. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Esto es muy importante entenderlo, porque no todos los que estamos adentro de las iglesias cristianas somos cristianos maduros. No todos. Y ahorita conforme vayamos caminando, pues mi hermano, las congregaciones están llenas de personas. Algunos, te lo tengo que decir, no han llegado a Jesucristo. Otros ya llegaron, pero son negligentes. No se les ve fruto. No crecen. Esa es la realidad. Y unos cuantos van creciendo y se les puede ver fruto. Entonces, por eso es importante entender, mi hermano, porque aquí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Teleios en el griego quiere decir completo, íntegro, perfecto, bien desarrollado, adulto espiritual. Entonces el Espíritu Santo dice, hablamos sabiduría, pero solamente entre los que han alcanzado madurez. Y vamos a empezar, mi hermano. Vea Hechos 6:3. La sabiduría tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo de Dios. La sabiduría, ¿sabes una cosa, mi hermano? No creas que hay leche espiritual y alimento sólido. No. La predicación, mi hermano, la predicación es la misma para todos. ¿Sabes qué sucede? Que los que no están en integridad, en obediencia, haciendo la tarea en su casa, no distinguen el alimento sólido, no lo entienden y solamente reciben lo mínimo, lo más fácil, la leche espiritual. Entonces mira, la sabiduría tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué está sucediendo aquí en Hechos 6? Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los discípulos, los 12, convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso es lo que está ocurriendo. Y en este versículo 3, miren lo que dicen ellos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Fíjate que los querían para servir a las mesas, es decir, de meseros. De meseros. Y dicen, pues busquen varones a 7 que tengan buen testimonio. Es decir, ese buen testimonio, mis hermanos, es delante de las personas. Un servidor
las personas deben de decir, oh sí, sí, sí puede servir. O no puede servir. Ya vimos Primera de Timoteo hace como unos 2 años y medio, lo vamos a volver a ver. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué? De sabiduría. Si te fijas que no hay sabiduría si no nos estamos llenando del Espíritu Santo. Es importante, sí, mi hermano, es importante. Por un lado, Santiago 1:5 dice que si alguno de vosotros os falta sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero tienes que pedirla y tienes que estarte alimentando. Porque si no más la pides, pues no te da nada. Si no más la pides, no te da nada. Entonces tienes que pedirla en oración y tienes que estar continuamente en la lectura. Ve a Santiago 1:2, por favor. Entonces mira, ve haciendo la cuenta. La madurez espiritual, primero, tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. No hay llenura del Espíritu Santo, no hay madurez espiritual. No la hay. Tienes un piecito en el mundo y otro piecito en el templo. Un piecito en el mundo y otro piecito en el evangelio. A veces vienes, a veces no. A veces lees, a veces no. Por eso a veces te sientes bien y a veces sientes que te andan correteando. Sí, mi hermano. Pero es por eso. Las pruebas y aflicciones, su resultado, las pruebas y aflicciones en el Hijo de Dios, su resultado es la paciencia. Y la paciencia es madurez espiritual. Mira lo que dice aquí Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, diversas poikilos, multicolor o de todo tipo, en diversas pruebas, aflicciones o tentaciones. Versículo 3. Sabiendo que la prueba, las aflicciones, los problemas de vuestra fe producen, ¿qué producen? Paciencia, hupomoné, constancia, resistencia. Las aflicciones, hay una cosa, mi querido hermano. Tenemos que saber distinguir lo que es aflicción, lo que es prueba de parte de Dios y lo que son consecuencias a causa de nuestro mal comportamiento. La mayoría de veces, mi querido hermano y mi querida hermana, cuando yo hablo con las personas, no son aflicciones, son consecuencias de su vida, de cómo están actuando. Ojo, de cada 5 personas que dicen tener aflicciones, solamente 1 o 2 son aflicciones por estar en el evangelio, caminando correctamente. Las otras 3 son consecuencias. Hay que saber distinguir. Las aflicciones y las pruebas producen paciencia, firmeza, constancia, resistencia. Versículo 4. Y mira lo que hace la paciencia. Es decir, que cuando una persona se enoja, luego, no le puedes decir ni mi alma, porque te dice, ¿mi alma de qué? Le falta madurez espiritual. Hay personas, mi querido hermano, que no puedes tocar ningún tema. Ninguno, Ni el más chiquito, ni el mediano, menos el grande. Menos el grande. Si tú le dices, ¿el partido qué? No, que si lo vas a ver, sí, ¿por qué o qué? Falta de madurez. No se puede tocar ningún tema con ellos. Mas tenga la paciencia, su obra completa, su pleno crecimiento, para que seáis perfectos, teleios,
Las aflicciones Dios las usa para que el Hijo de Dios crezca espiritualmente y a su vez adquiera paciencia, constancia, resistencia y a su vez adquiera madurez. Teleios, la misma palabra, que sean cabales y por consecuencia al ser maduro espiritual no les va a faltar cosa alguna. Esa palabra teleios es muy importante, muy importante. Un animal para el sacrificio era teleios. Cuando le revisaban sus patitas, su hociquito, sus orejas, sus ojitos, todo su cuerpecito, pues era teleios completo, completamente sano y listo para ser sacrificado. Entonces decía, este animal es apto, es teleios. Por ejemplo, una mujer embarazada, es teleios cuando ya tiene a su bebé en brazos, terminado. Por ejemplo, un estudiante, es teleios cuando ya tiene su título en la mano. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, unos novios son teleios cuando ya están diciendo, sí, sí me quiero casar. Delante de Dios y así, así, y le vas a entrar y lo vas a obedecer, sí, aunque luego no lo obedezca. O él, ¿verdad? Y la vas a amar. Sí, aunque luego no la ame. Pero son teleios cuando ya completaron su ciclo. Un cristiano es teleios cuando empieza a mostrar integridad. La madurez, mi querido hermano, espiritual. Vamos a Mateo 19:16. Tiene que ver cuando hemos entregado nuestro corazón completo a Dios. Es cuando empezamos a caminar maduramente en el Evangelio. No cuando tenemos un piecito en el Evangelio y otro piecito en el mundo. No, mi hermano. Mira lo que dice aquí. Vas a entender inmediatamente esta escritura porque todos los que estamos aquí para la gloria de Dios la conocemos. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Te voy a decir una cosa, traducido al griego no es de esa manera. No le dice maestro bueno, le dice maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? No le dice maestro bueno. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mira lo que le dice este joven rico. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, teleios, completo, íntegro, maduro, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y quiero que pongas atención porque él le dice, si quieres estar completo, si quieres ser íntegro. ¿Por qué? Porque en su corazón había la intención de seguir a Dios, pero había también avaricia. Por eso Dios le dice, por eso Jesús le dice, pues ve y vende todo lo que tienes para que seas perfecto, sin el corazón dividido, nomás con tu corazón completito para mí. ¿Sí me entiendes? Mira, entonces tiene que ver la madurez espiritual con que nuestro corazón esté entregado por completo
a Dios. Y yo continuamente les he dicho, si ustedes piensan que Dios quiere ser lo más importante en tu corazón, no, mi hermano, no te equivoques. Dios no quiere ser lo más importante. Dios quiere ser lo único. Y si hay otras cosas en tu corazón, prepárate porque vas a pagar las consecuencias. Si tú como hijo de Dios todavía andas tras las cosas del mundo, tras las cosas que brillan, perdiendo el tiempo buscando o tratando de invertir en este mundo, si tu inversión está en este mundo, ¿qué crees? Que ya quebraste. Ya quebraste. ¿Cuántos edificios y casas fueron destruidos ahora en Venezuela? ¿Sabes cuántos? 59,000. Han entrevistado personas que eran dueños de 4, 5 edificios de 10 y 15 pisos y están en bancarrota. Si tus cositas, tu corazón, tu pensamiento está aquí, mi hermano, ya quebraste. Porque eso tarde que temprano lo vas a perder. Entonces mira lo que le dice. Si quieres ser perfecto, completo, íntegro, maduro, pues vende todo lo que tienes. Y todos sabemos lo que ocurrió. Él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y desde hace 2000 años está dando de brincos en el infierno a causa del calor. Mis queridos hermanos, la vida es muy frágil, pero no lo queremos entender. No lo queremos entender. Hasta que estamos en el hospital a punto de morir. La vida es muy frágil. La madurez, puedes ir a Hebreos 5:11, por favor. Entonces, como dice el apóstol Pablo, se dice, pues sí hablamos sabiduría, pero pues solamente entre los que están maduros. Solamente entre los que están maduros. Y muchos de aquí están pensando, no, yo todo eso lo tengo. Ah, bueno, pues espérate, déjame terminar y ya tú me dices, ¿verdad? Tú me dices. La madurez tiene que ver con el discernimiento, mi querido hermano. Aquí el escritor de Hebreos está hablando de Melquisedec, un personaje poco conocido del Antiguo Testamento que es una figura clave para conocer y entender el sumo sacerdocio de Cristo. Y te tengo que leer desde aquí para que tú entiendas más o menos de lo que se trata. Pero la madurez tiene que ver también con el discernimiento. Mira Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir de Melquisedec, del sacerdocio de Cristo, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, en el griego flojos, negligentes, lentos para oír. Esto sucede, mi querido hermano, porque oímos la predicación. Yo siempre les digo esto. Si tú ves que son mis palabras, no les hagas caso. No les hagas caso. Pero si tú ves que es la palabra de Dios, más vale que atiendas. Porque no sea que tú pienses que estás dentro y no lo estés. Mira lo que dice aquí. Está hablando de cristianos negligentes. No vayan a decir amén, como hace poco. Acerca de esto tenemos mucho que decir del sacerdocio de Cristo y de Melquisedec, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, flojos, negligentes, lentos para oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido, el rígido, el duro, es exactamente como un bebé, mi hermano. A un bebé de 2, 3 meses, ¿a poco le dan un pedazo de bistec? No, le tienen que dar puro blandito, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. El alimento sólido, el rígido, el duro, es para los que han alcanzado madurez. Teleios, bien desarrollado, adulto, completo, íntegro. El alimento sólido, mi hermano, la comprensión de las grandes verdades espirituales, son para los cristianos maduros. Es decir, para el cristiano que oye el consejo y lo sigue. Para el cristiano que escucha la palabra de Dios y lo lleva a cabo. Ese es el cristiano maduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, otra vez la misma palabra, madurez, teleios, íntegros. Para los que por el uso, el hábito, la experiencia, la costumbre, es decir, dicen, esto dice Dios, pues eso hago. Llegas a ese punto, mi hermano, cuando dices, pues andamos de pleito, ¿qué dice Dios? Pues Dios dice esto, pues eso. Eres íntegro. ¿Cuántas y cuántas veces se le aconseja a las personas y dicen, pero es que yo pienso? ¿Tú piensas? Pero es que yo digo. No, mi querido hermano. Cuando Dios habla, el hombre calla y solamente obedece. El alimento sólido es para los que han alcanzado integridad, para los que por el uso, el hábito, la costumbre, tienen los sentidos ejercitados, acostumbrados en el discernimiento del bien y del mal. El niño espiritual, mi querido hermano, nomás hace las cosas sin pensar. Sin pensar. Ya luego le dicen, oye, esto no es así. ¿Y por qué? Es que mira, puede suceder esto, puede suceder aquello. El niño espiritual, mi querido hermano, nomás hace las cosas así. Alá y se va. Y le tiene uno que decir por dónde. Es exactamente como los niños, mi hermano. ¿A poco un niño de 1 año y lo dejas allá que haga lo que quiera? Pues se va de aquí para abajo. Si lo dejas que haga lo que quiera. Y tienes que decirle, aquí no, esto no se hace. Tienes que protegerlo de sí mismo. Entonces mira, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, teleios, y tiene que ver con el discernimiento. ¿Me pone la diapositiva número 2, por favor? Mira, ¿qué es el discernimiento? Aquí está, mira. Diacrino, separar completamente, discriminar, hacer distinción. Discernimiento, distinguir el bien del mal. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, se les dice aquí, saluda, saluda? ¿Para qué? Madre mía. Mi hermano, entonces, ¿cómo le vas a preguntar al hermano o a la hermana, ¿cómo estás? ¿Estás enfermo? ¿Qué te duele? ¿En qué trabajas? Todo empieza con el saludo. Ni siquiera saludas, pero te sientes maduro. Madre mía. Distinguir del bien del mal. Separar completamente la verdad de Dios del error. Eso es discernimiento. Distinguir lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás. Eso es discernimiento. El discernimiento es la capacidad de entender
y conocer la verdad de Dios mediante un proceso de separación. Eso es discernimiento. Ahora, ¿alguien de aquí quiere discernimiento? Vete a Proverbios 2 y escudriña todo el capítulo y ahí vas a entender muchas cosas. Puedes ir a Santiago 3:2. ¿Sabes que hace poco, en el mes de octubre, estudiamos Santiago? Creo que fueron como 5 meses, más o menos. Yo anduve buscando y buscando y buscando hasta las 2 de la mañana. Y todo me llevaba a Santiago. Yo dije, no, sí, Santiago. Impresionante. Vi algunas cosas que no vi cuando estudiamos Santiago el año pasado. Mira, la madurez, ¿sabes con qué tiene que ver? Con frenar nuestra lengua. Ahí se ve lo maduro. Mira Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón, ¿qué? Teleios, bien desarrollado, adulto, íntegro, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Me pones la imagen 1, por favor? Y sigue diciendo el Espíritu Santo. Dice, todos ofendemos, pero el que es cristiano, teleios, completo, maduro, adulto, dice, ese ya se calla la boca. Ese ya se calla la boca. Y en el versículo 3 dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Ahí está el freno, mira, la brida, para que nos obedezcan. Y así dirigimos todo su cuerpo. ¿Y sabes que esto es vergonzoso? ¿Vergonzoso por qué, mi hermano? Porque el Espíritu Santo dice, el cristiano, el Hijo de Dios, íntegro, maduro, teleios, se calla la boca. No habla nomás por hablar y se pasa al ejemplo de un animal. Dice, ustedes tienen al Espíritu Santo dentro y no se pueden callar la boca. Ok, pues mira, nosotros ponemos en la boca freno a los caballos para que nos obedezcan. Un animal como estos, mi querido hermano, puede generar entre 10 y 15 caballos de fuerza de forma sostenida. Un ser humano genera entre 1 y 2, pero solamente un ratito, porque luego se cansa. Para que igualemos la fuerza de un animal de estos, necesitaríamos entre 35 y 40 varones para igualar la fuerza de un caballo. Entonces aquí nos dice, mira, a los caballos les ponemos este aparatito para guiarlos y que obedezcan. Y tú con el Espíritu Santo dentro, no te callas la boca. Y luego, versículo 4, ¿me pasas la imagen 2? Y dice, mirad, observa, pon atención. También las naves, la imagen número 2, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Sabes que el tamaño del timón de un barco carguero es solamente del 1.5 al 2% de su tamaño? Es decir, es una cosita, nada. Dice, pues las naves, aunque son enormes
y son llevadas por los vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón. Vea Santiago 3:5. Y sigue la sabiduría, la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La NTV dice, pronuncia grandes discursos. La NBI hace alarde de grandes hazañas. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6. Este versículo 6 es impresionante. Y la lengua es un fuego. Mis hermanos, hay una particularidad del fuego. Se multiplica. Tú haces una luminaria cuando es tiempo de secas y se prende todo. De hecho, el año pasado hubo un incendio en Los Ángeles, California, ¿se acuerdan? 17,000 edificios, entre edificios y residencias. El fuego dentro de control o controlado, ¿para qué sirve el fuego cuando lo tienes controlado? Por ejemplo, un cerillo, pues para prender la estufa, ¿no? Controlado. Controlado el fuego, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué? Para cocinar. ¿Qué más? Calentar algo. ¿Para qué? Alumbrar, claro. Pero fuera de control es desastroso, peligrosísimo. ¿No es verdad? Mira versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Mis hermanos, cuando nosotros estamos hablando cosas que no edifican, nos estamos contaminando a nosotros mismos. Efesios 4:29 dice que estamos pudriendo a las personas que nos escuchan. Pero teniendo esta información, de todos modos, no nos callamos la boca. Increíble. Por eso te digo, mi querido hermano, cuando el Espíritu Santo nos pone un animal como ejemplo, es desastroso. Desastroso. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama, en el original hace arder, enciende la rueda de la creación. La rueda de la creación no es otra cosa que el círculo de la vida o a todos a los que tenemos a nuestro alrededor. Y ella misma, nuestra lengua, es inflamada, encendida por el infierno. Cada que no hablamos cosas que edifiquen, mi querido hermano, contaminamos todo alrededor. ¿Me pones la imagen número 3? ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Es impresionante porque antes de que llegáramos a Jesús, ¿cuántas cosas salían de nuestra boca? ¿Pero qué crees? Que hemos llegado a Jesús y siguen saliendo cosas lamentables. Un hermano, después de que yo dije que se callaran y se sentaran la boca, que se callaran la boca, ¿te acuerdas? Hace poquitito. Y se me acercó y me dijo, oiga hermano, ¿qué es tan grave eso de decir, ¿quién va a predicar? Pues es que ese no me gusta. Le digo, mi hermano, yo predico por el Espíritu de Dios. Y el que se levanta a predicar, Dios lo ha levantado por el mismo Espíritu. Pero a ti no te parece, pero a ti no te gusta
Por eso te digo, mi hermano, que mejor cuando no sabes, no abras tu boca. Porque yo no quiero que delante de Dios hagas algo y tengas que pagar las consecuencias. La blasfemia al Espíritu Santo de Dios no son obras, son palabras. Y ese pecado no se perdona ni en esta vida ni en la otra. ¿Sí me entiendes? Mira, mi querido hermano, el Espíritu Santo, cuando hablamos cosas que no edifican dentro de nuestra casa, tenemos la casa así, espiritualmente quemada. ¿Me pasas la imagen 4, por favor? Y yo obviamente, hablamos de la casa, y yo obviamente cuando no estamos hablando cosas que edifiquen, ¿sabes qué sucede, mi hermano? Siempre, y mis hijos te lo pueden decir, cuando hablamos algo, les digo, luego, hasta ahí. Hasta ahí porque yo al rato oro, yo al rato tengo que leer. Y les digo, ¿acaso tú no? No, pues sí, entonces ya. ¿Por qué, mi hermano? Porque es bien triste que espiritualmente tengamos así a las personas. Vas a edificar, vamos a edificar, abre la boca. No vas a edificar a nadie, vamos a callarnos. Es gravísimo. Cada vez que hablamos, lo que dice el Espíritu Santo por medio de Santiago, es que lo estamos haciendo bajo la inspiración de Dios, si estamos edificando. Pero si estamos pudriendo y estamos destruyendo, lo estamos haciendo bajo la inspiración de Satanás y del infierno. Por eso, mi querido hermano, si tú ves que ya va a salir, y va a edificar, sácalo. Mi hermano, cuando tú te juntes con un hermano o hermana de aquí mismo y te hable mal de una persona, date cuenta que esa persona está en muy mala situación espiritual y trata de poner tierra de por medio, porque es muy grave. Si ella o él no lo ha entendido, entiéndelo tú. Te empieza a hablar mal de una persona, hermano, pues hay que orar por él. Hay que orar por ella, a ver si le da más vergüenza a él o a ella. Es necesario, mi hermano, oír el consejo y caminar de diferente manera. Ve a Santiago 3:7, por favor. Entonces, cada vez que hablamos, estamos siendo inspirados por Dios si estamos edificando o si estamos pudriendo y estamos destruyendo, nos está inspirando Satanás y sus demonios. Y mira, y otra vez el Espíritu Santo vuelve a los animales que se supone que entienden menos que nosotros. Mira, porque toda naturaleza de bestias, los más feroces, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se dominan, se amansan, se someten. Y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Me pasa la imagen 5? Mira. ¿Quién no recuerda? Yo cuando estaba chico, yo vi esto. En vivo y a todo color. ¿Me pasa la imagen 6? ¿La escritura miente? No, mi hermano. No miente. Toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Pero el Hijo de Dios no cierra la boca. La imagen 7, esto de aquí es impresionante, mi hermano. Ahora pues ya la chaviza ya no sabe de esas cosas. Sí te dije que un día un hermano nos invitó a Toluca y nos dice, los quiero invitar al circo.
Yo dije, ay, a la circo, pues no iba desde que era niño. Y dije, pues vamos. ¿No sacan una botarga de elefante? Bueno, no una, varias. De varios tamaños. Yo cuando los vi, yo dije, ¿y esto qué onda? Y dije, pues qué chiste tiene, pero bueno, pues así las cosas. Vea Santiago 3:8, por favor. Santiago 3:8. Entonces, la madurez espiritual tiene que ver con qué? Con que nos callemos la boca, mi hermano, mi hermana. Estamos edificando, Dios nos está inspirando. ¿Estamos destruyendo? Estamos siendo inspirados por Satanás y el infierno. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar, puede dominar, puede amansar, puede someter la lengua. Ningún hombre por sí mismo, ninguno. Ya nos dijo el Espíritu Santo que el que es maduro espiritual, ese sí. Y para ser maduro espiritual, la llenura del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Ok. Pero ningún hombre por sí mismo puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 9. Y nos dice por qué. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, en la alabanza levantamos las manos, canticante, la prédica, y luego nos vamos y hablar en voz baja, hablar en privado? ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Cuando ocurre lo que sea que ocurre con una persona, quien sea, tienes dos. Una, órale a Dios. Eso es lo primero. 2, acércate a la persona. Y número 3, ven conmigo. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Yo me acuerdo que en una ocasión estábamos en una iglesia. Y yo sentía de parte de Dios que teníamos que irnos de esa iglesia por múltiples razones. ¿Sabes qué hice? Durante 7 meses yo estuve orándole a Dios. Yo le decía, Señor, ¿es necesario que nos vayamos? Nunca le dije a mi esposa, nunca le dije a mis hijos los detalles que yo veía. Llegó un diciembre, ya habían pasado los 7 meses y nos sentamos. Y entonces yo les empecé a platicar y a decir, miren, pues yo veo tantos detalles y tengo 7 meses orándole a Dios. Y yo he sentido de parte de Dios, pues que me tengo que ir junto con ustedes. ¿Y qué crees? Que ellos empezaron a decir, pues nosotros pensamos que eras tú el que te querías que quedar. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes por qué lo hice, mi hermano? Por no dañar el corazón de mi esposa y el corazón de mis hijos. Pero muchas veces tú como padre, a los primeros que estás pudriendo son a tus hijos por tus comentarios negativos y no positivos. A veces los padres son los que más afectamos a nuestros hijos. Y luego vemos su situación espiritual y decimos, ay, pues ¿por qué está así? Por papá y por mamá. Entonces, mi querido hermano, mira, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con la misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Me pasa la diapositiva 3?
Entonces mira, el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría, pero solamente entre los que han alcanzado madurez, integridad. Solamente con los que están bien desarrollados, solamente con los que son adultos. En este lugar, mi hermano, nos sentamos con diferentes personas. Con algunas nos sentamos para perfeccionar la obra de Dios. Con otras para ponernos de acuerdo en el trabajo. Pero con otras para corregirlas. Y yo le digo a Dios: Señor, ¿es mi trabajo? Sí, mi hermano. Pero a veces siento que pierdo mi tiempo. ¿Por qué? Porque, mi querido hermano, si viéramos cuánta gente se está perdiendo sin Dios en su vida y se está yendo al infierno. Entonces, ¿hablamos sabiduría? Sí, mi querido hermano. Pero no entre los que se sienten maduros, no, mi hermano, sino los que realmente han alcanzado la madurez, que oyen el consejo de Dios y están en la batalla, están en la obediencia, están esforzándose día a día. Entonces, mira, ya vimos estos aspectos. Mira, la sabiduría tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. La sabiduría, la madurez tiene que ver con las aflicciones que resultan en paciencia, y la paciencia resulta en madurez espiritual. La madurez tiene que ver con entregar el corazón completamente a Dios, no a medias. No 50-50, no 60-40, no 70-30, no 80-20. No, Dios lo quiere todo. La madurez tiene que ver con el discernimiento, y la madurez tiene que ver con frenar nuestra lengua. ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? Y mira, ve a Santiago 3:13, es ahí donde estamos. Santiago número 3, donde el Espíritu Santo nos puso de ejemplo a los animales, a los caballos, donde nos puso de ejemplo a las bestias que pueden ser domadas. Es el mismo capítulo donde nos dice que con la misma lengua bendecimos al Dios y Padre, y con esa misma lengua maldecimos a los hombres, hechos en semejanza de Dios. Es lo mismo. Donde nos dice que ninguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga. Solamente que este es el versículo 13. Y entonces, si tú en tus pensamientos dices tú: ay, eso yo ya me lo sé. Ay, pues gloria a Dios que te lo sabes. Si tú dices: ay, mejor ni hubiera venido. Versículo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y nos empieza a hablar. ¿Cómo se llamó el mensaje? La sabiduría de Dios. Entre los hijos de Dios hay sabiduría de Dios, pero también hay sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y dices tú: a ver, espérame tantito. Entre los hijos de Dios, sí, mi hermano, y te lo tengo que decir con mucha tristeza. El mundo se está perdiendo porque no conocen a Jesucristo, su gracia, su misericordia y su perdón. Se están perdiendo. Y aquí en las congregaciones hay hijos de Dios que a lo bueno le dicen malo, que a lo malo le dicen bueno, que se sienten espirituales, que se sienten maduros y que dicen: ah, yo ya sé. Mira, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No es el que tiene la información, no. Muestre por la buena conducta, anastrofe,
muestre por su comportamiento, por su manera de vivir, por su manera de ser, por su modo o estilo de vida. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues que lo muestre por cómo se conduce en la congregación, en su casa. Si te fijas que no, pues es el que tiene la información, porque hay quienes incluso se sienten teólogos. Correcto, está bien, gloria a Dios. No, mi hermano, eres sabio y entendido, pues demuéstralo con tu comportamiento. Demuéstralo por tu manera de vivir. Demuéstralo con tu estilo de vida. Demuéstralo en cómo te comportas con los demás. ¿Me pones ese mismo versículo en NTV? Mira lo que dice en NTV. Mira. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, buenas obras, con la humildad que proviene de la sabiduría. Versículo 14, regresa Reina Valera. Pero si tienes celos amargos, ponlo en Reina Valera, por favor. Pero si tienes celos amargos, en el original envidia, resentimiento, y contención, en el original rivalidad, hostilidad. ¿Sabes que hay personas muy hostiles? Muy hostiles. En el tema que tú me digas, hostil. Hostil. No es la sabiduría de Dios, mi hermano. Estás dentro de la congregación. No faltas al culto. Hay muchas reuniones. Ahí está, mira. ¿Quién es sabio y entendido? Pues que lo demuestre. Ya no con la lengua, porque yo de lengua me como 2 o 3 tacos. Ya no con la lengua, que lo demuestre con su forma de vivir. Mira. Pero si tiene envidia, resentimiento, rivalidad, hostilidad, si está pensando solamente en él, en su corazón, dice: no os jactéis, hay orgullo, no mientas contra la verdad. Ahora quiero que entiendas que todo esto es por dentro, es interno. Siguiente versículo. Y ya después eso que hay dentro sale hacia afuera. Porque donde hay celos, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo que hay dentro sale: el resentimiento, la hostilidad. Esa palabra perturbación es inestabilidad, desorden, confusión. Siguiente versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Mis hermanos, ¿me pasas la diapositiva número 4, por favor? Podemos estar aquí y no tener la sabiduría de Dios. ¿Y qué crees? Luego se nota. ¿En qué? El fruto. El fruto. Mira, sabiduría terrenal, animal y diabólica. 1, yo espero que nada de esto esté en tu corazón. Hay envidia y resentimiento. Número 2, hay contención, rivalidad. Al haber contención, por eso eres hostil.
Hay contención porque solamente estás pensando en ti. Eso hay en tu corazón. Número 3, hay orgullo. Número 4, estás mintiendo contra la verdad. Y número 5, de lo interno se va a lo externo. Hay perturbación, inestabilidad, desorden, confusión. Versículo 6, todo a tu alrededor, tú lo haces perverso. Ve a Santiago 3:17, seguimos. Y ahí va lo contrario. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. En el griego, limpia de falta, llena de justicia. Después, pacífica. Eirenique, en el griego, quiere decir amante de la paz, portador de la paz. ¿Sabes que esta palabra eirenique solamente está escrita 2 veces en el Nuevo Testamento? Ve por favor a Hebreos 12:11. Esta palabra es impresionante, ¿eh? Portador de la paz o amante de la paz. El que tiene la sabiduría de Dios, ¿qué crees? Está en paz. En paz. Esta palabra, solamente 2, y quiero que pongas atención. Mira, es verdad, aquí habla de las personas que han sido disciplinadas en algún punto de su camino espiritual. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza cuando están en disciplina. Pero después, ya que pasó la disciplina, da fruto apacible, eirenique, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pueden pasar solamente 2 cosas en las personas que han sido disciplinadas. Una, dejan doblar su corazón y son portadores de la paz, amantes de la paz. Ya no contienden, ya no pelean, son dóciles a la voz de Dios. O número 2, endurecen su corazón y empieza a haber amargura, resentimiento, y ya hay una ceguera espiritual. Y entonces a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, y están en confusión. Importante, regresa ahí donde estábamos. Importante, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura, limpia de falta, llena de justicia. Después, pacífica. Son amantes de la paz. Amable. Esa palabra amable en el griego, gentil, suave, razonable. ¿Le dices algo? Dice, sí, hermano, lo que le digas, sí, mira, la sabiduría de Dios pura, pacífica, gentil, suave, benigna. ¿Sabes qué es benigno? Dócil, dispuesto a ceder, sumiso, dispuesto a obedecer, llena de misericordia. No es otra cosa. Compasión a las necesidades de los demás, a las aflicciones de los demás. Y de buenos frutos, de buenas obras, sin incertidumbre, que no hay favoritismo y mucho menos hay hipocresía. ¿Me pasa la diapositiva 5, por favor? Mira, tú puedes estar aquí, dale un codazo al que tienes al lado y dile, ¿qué sabiduría tienes tú?
¿Qué sabiduría? ¿Qué sabiduría? Porque no sea que sea terrenal, animal, diabólica. Mira, la sabiduría que viene de Dios se explica, pero ya no teológicamente. No. Se explica con nuestra manera de vivir. Con humildad, producto de la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios es amable, gentil, suave en toda circunstancia. 4, es dócil, dispuesto a obedecer a Dios. 5, está llena de compasión a las necesidades y a las aflicciones de los demás. 6, está llena de buenos frutos. 7, no hace distinción de personas. 8, no hay hipocresía. Vea Santiago 3:18, por favor. Mira, este es el último versículo de ese capítulo. Si te fijas, ¿quiénes son los cristianos maduros? ¿Quiénes son los cristianos maduros que verdaderamente han crecido? Todas estas características de la sabiduría. Es impresionante, mi querido hermano, impresionante abrir la Escritura, porque nos dice exactamente qué hay en nuestro corazón y qué camino estamos caminando. ¿En qué parte del proceso vamos? Pues bueno, eso solamente tú y yo lo sabemos. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz, pero solamente para aquellos que hacen la paz. Vamos a Lucas 22.